Pues bien, mis queridos hermanos, aquí estamos una vez más reunidos en nuestro canal Divina Misericordia Miami, transmitiendo desde el santuario, la casa de oración de la Divina Misericordia en la Arquidiócesis de Miami. Hoy continuamos con esta meditación que dará respuesta a la pregunta con la que terminamos la de ayer. Su título será otra pregunta. ¿Y por qué debo confesarme? Ayer compartimos y qué cosa es el pecado. Y ahora hoy vamos a ver ¿y por qué debo confesarme? Esta pregunta, por supuesto, no solo podemos hacérnosla los cristianos católicos que hemos sido bautizados y además hemos sido catequizados, es decir, se nos ha enseñado el catecismo, o en el colegio cuando éramos pequeños o en la parroquia. Tristemente, sin embargo, aún entre nosotros católicos hay muchas dudas, falsos conceptos y a veces hasta ignorancia, ¿no? Recordemos que la confesión es un sacramento, es un misterio de la gracia de Dios, es un signo sensible de esa gracia. Sus efectos se sienten y se experimentan. Es un signo que se puede ver o sentir, pero que nos lleva a algo mucho más profundo. San Pablo nos dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. El sacramento es un signo visible de una realidad invisible. El sacramento es un signo de la gracia de Dios, de su amor, de su vida, y no solo contiene la gracia, sino que nos la comunica. El sacramento, el sacramento está constituido por una cosa material que se le llama el elemento y la palabra espiritual que lo acompaña. Sin la presencia o manifestación de ambos, no hay sacramento. Por ejemplo, el sacramento del bautismo, el elemento, es el agua. Y las palabras son: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el sacramento de la Eucaristía, los elementos son el pan y el vino. Y las palabras espirituales son las palabras de la consagración del sacerdote, que encontramos en los 4 evangelios y también en la primera carta de San Pablo a los Corintios. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, mi cuerpo, mi sangre. En el sacramento de la confesión, que es el que estamos hablando en estos momentos, es el elemento, las acciones. O sea, las acciones son el elemento del sacramento de la confesión. ¿Y cuál es el elemento entonces? Los pecados que confesamos. Y la palabra espiritual es la fórmula de la Iglesia, que nos da la Iglesia Católica. Dios Padre Todopoderoso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión o el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo, el sacerdote, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decía San Agustín, se junta la palabra al elemento y se realiza el sacramento. El sacramento de la confesión se reconoce también como el sacramento del perdón, de la penitencia, de la reconciliación. Los sacramentos que brotan del corazón de Jesús traspasado en la cruz por la lanza del centurión
nos acompañan a través de toda nuestra vida. Cuando nacemos, cuando crecemos, cuando nos caemos, cuando nos levantamos, cuando escogemos nuestro estilo de vida, matrimonio u orden sagrada, cuando nos enfermamos y cuando estamos en peligro de muerte. A través de la vida, los 7, desde el bautismo hasta el sacramento de los enfermos. La gracia de Dios, que nuestros primeros padres perdieron por el pecado original y que la recuperamos en el bautismo, nos acompaña a través de toda nuestra vida si nosotros así lo deseamos. Dios, en su infinito amor y misericordia, desea que todos, el mundo entero, se salve. Por eso constantemente está derramando sus gracias sobre nosotros. Estas gracias las recibimos en todo momento. Los sacramentos nos imparten gracias sacramentales que nos ayudan a que el efecto del sacramento se manifieste a lo largo de nuestras vidas, a través de cada uno de ellos. Dios es tan misericordioso que instituyó el sacramento de la confesión, pues Él sabe que nosotros no íbamos a poder resistir las tentaciones, las mentiras y los engaños del demonio, de Satanás, y volveríamos a caer en el pecado mortal de nuevo, e íbamos a necesitar volver a ser perdonados, pues ya hemos sido bautizados, y el bautismo se recibe una sola vez, porque el bautismo perdona todos los pecados, pero sola vez se recibe una sola vez. En la confesión, nosotros encontramos a un Jesús misericordioso, lleno de comprensión y compasión. Un Señor que, tal como lo hacía en el Evangelio, no juzga ni condena, más bien perdona. En este tribunal de la misericordia de Dios encontraremos un hombre, el sacerdote, un ser humano que tampoco juzga, ni puede engañar, ni puede condenar, más bien posiblemente se juzga a él, a sí mismo. Y él mismo se pregunta, y en las mismas circunstancias de esta persona que está frente de mí, ¿qué habría hecho yo? Es un hombre, hermanos, no es un ángel. A lo mejor si fuera un ángel, entonces sí pudiéramos tener pena y hasta miedo. Además, el sacerdote, a base de perdonar, se va identificando con los mismos sentimientos de comprensión y de compasión de Jesús misericordioso. Él confiesa in persona Christi. Es Jesús el que te está confesando, hermano. Encontramos también el sigilo del sacerdote, que es la garantía que nos da confianza y que acompaña al sacramento. ¿Cuántas barbaridades se han dicho y ataques se han hecho contra el sacerdote? Sin embargo, nunca hemos oído que un sacerdote haya faltado al sigilo, el secreto de confesión. Bueno, entonces tendremos que preguntarnos, ¿y quién perdona los pecados? La palabra de Dios, ya se lo mencioné, la palabra de Dios y el catecismo de la Iglesia nos dice, solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios. Él dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Y Jesús ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados, les dice. Jesús confiere este poder para que lo ejerzan en su nombre. El sacerdote recibe de Dios mismo la autoridad para perdonar los pecados. Leemos en esta cita del Evangelio de San Juan. Jesús les dijo de nuevo, cuando se les apareció en el cenáculo, después de resucitado, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan.
Dándoles este mandato, perdón, ya el Señor implicó que ellos estaban perdonados. Si ellos tienen el poder de perdonar, es porque Él los perdonó primero. En el momento en que la crisis de fe y esperanza de los apóstoles es mayor, es cuando les da el sacramento de la confesión, del perdón, de la penitencia, de la reconciliación. Otra pregunta, ¿con qué frecuencia debo confesarme? Bueno, sabemos que el pecado mortal nos separa de Dios, pues Dios no puede habitar en nuestra alma cuando estamos en pecado mortal. La Sagrada Escritura nos dice, el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a Él y habitaremos en Él. Cuando estamos en pecado mortal, no somos fieles a su palabra. Por lo tanto, Dios no habitará en nuestra alma cuando estamos en pecado mortal. Otra pregunta, ¿qué se requiere para hacer una buena confesión? Vamos a ver. Primero, tenemos que reconocer que hemos pecado y sentir arrepentimiento por haber ofendido a Dios. Todos los días, al comienzo de la celebración de la Santa Misa, el sacerdote nos invita precisamente a rezar un acto de contrición. A ver si recuerdan, ¿no? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra u omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que oren por mí, a Dios nuestro Señor. Cuando yo era pequeño, en mi colegio de los hermanos maristas, me enseñaron a rezar el siguiente acto de contrición, para que lo rezara en cualquier ocasión que me sintiera con deseos de hacerlo, pero sobre todo cuando estoy haciendo un examen de mi conciencia antes de ir a confesarme. Y este acto de contrición dice así: pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan grande y tan bueno como tú. Antes quisiera haber muerto que haberte ofendido, y propongo firmemente evitar el pecado, no pecar más, y evitar todas las ocasiones de pecar. Así sea. Así sea. La contrición es el primer paso que debemos dar para hacer una buena confesión. Esta confesión requiere el dolor de corazón y el arrepentimiento por haber ofendido a Dios. Si yo me preguntara por qué me confieso, por qué yo me confieso, yo diría que el deseo de confesarnos está directamente relacionado con nuestro conocer, amar y servir a Dios. Cuando hemos preguntado ¿para qué Dios nos ha creado? La respuesta ha sido: hemos sido creados por Dios para conocerle, amarle y servirle en esta tierra, en esta vida, y gozar siempre en su presencia en la vida eterna, en la futura. La Iglesia nos enseña en el Catecismo: conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia, a la luz de la palabra de Dios. Por esto, los textos más aptos a este respecto se encuentran en el Decálogo y en la catequesis moral de los evangelios y de las cartas de los apóstoles. Hace poco, el mes pasado o antes, presentamos los 10 mandamientos para profundizar en qué es lo que verdaderamente significan y requieren. También podemos mirar una lista, ¿no? ¿Verdad? Esa lista que les di en la meditación anterior sobre contestando a la pregunta de qué es el pecado, ¿verdad? Una lista de San Pablo, las cartas de San Pablo.
el Catecismo de la Iglesia nos dice, la confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, sobre todo los pecados mortales. También hay que confesar los veniales, pero ya hablaremos un poco después de eso, creo. Vamos a ver. La confesión de nuestros pecados no es fácil, porque a nadie le gusta contar sus faltas, sus malos pensamientos, sus pecados a otra persona. Sin embargo, preguntémonos, ¿por qué Dios nos exige que tenemos que hacerlo con un sacerdote? Aquellos que dicen que se confiesan directamente con Dios, yo les preguntaría, ¿y cómo sabes que Dios te ha perdonado, hermano? Algunos dicen, Dios es amor, Él siempre perdona. Si es así, entonces ¿por qué Jesús le dice a Santa Faustina, hija mía, habla al mundo de mi misericordia, para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía? Es una señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo. Que recurran pues a la fuente de mi misericordia y se beneficien de la sangre y del agua que brotó para ellos. 8:48. Fíjense en la insistencia y en la urgencia en pedirnos que nos acerquemos al sacramento de la confesión, la fuente de su misericordia. Yo pudiera afirmar que antes que nada el Señor quiere que estemos seguros de que nos ha perdonado, pues el sacerdote actúa in persona Christi, como había mencionado, en la persona de Cristo. Es el Señor el que está ahí en el confesionario contigo, conmigo. Eres solo el instrumento que Dios utiliza para que cuando recibamos la absolución de nuestros pecados, estemos convencidos que estamos perdonados. Otra razón que pudiera quizás afirmar yo también, por la cual el Señor exige que nos confesemos, es porque desea que verdaderamente sintamos dolor de corazón y arrepentimiento. Dios Padre conoce muy bien el daño y el dolor que el pecado nos ocasiona. Dios conoce muy bien nuestra naturaleza humana y lo propensos que nosotros somos al sufrimiento. Y sabe muy bien que el pecado nos hace sufrir también a nosotros, que lo cometemos. El pecado nos llena de remordimientos, hermanos. Nos causa resentimientos. Nos deprime, nos hace retraernos, dudar de Dios y de los demás, no confiar en nadie. Nos hace sentirnos infelices, temerosos, abandonados, no queridos, no amados. Nos llena de rencor, el pecado nos llena de rencor y de odio. Lo más que desea un padre es la felicidad de sus hijos. El Padre Celestial sabe que con el pecado mortal en nuestras vidas nunca lo podremos ser, nunca podremos ser felices. Dios sufre con el pecado, pero sufre porque el pecado nos hace a nosotros sufrir y morir. En el diario de Santa Faustina podemos también leer: cuando te acercas a la confesión, a esta fuente de mi misericordia, siempre fluye sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón y ennoblece tu alma. Cuando te acerques a la confesión, debes saber que yo mismo te espero en el confesionario, solo que estoy oculto en el sacerdote, pero yo mismo actúo en tu alma. Basta acercarse con fe a los pies de mi representante y confesarle con fe tu miseria, y el milagro de la misericordia de Dios
se manifestará en toda su plenitud. Hermanos, si callamos a propósito algunos pecados, estos no pueden ser perdonados por mediación del sacerdote, porque como decía San Jerónimo, si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. La Iglesia también nos enseña que la confesión habitual, a menudo, ¿no? Los pecados veniales, a confesar los pecados veniales a menudo, ¿verdad? Eso nos ayuda a formar nuestra conciencia y a luchar contra las tentaciones. Como recibimos a través de ese sacramento el don de la misericordia del Padre, nos vemos motivados a también ser misericordiosos con nuestro prójimo. Recibir el sacramento de la confesión, ¿verdad? A menudo, habitualmente, ¿no? Nos motiva también a nosotros ser misericordiosos con nuestro prójimo, porque estamos recibiendo la misericordia de Dios. Recordemos lo que Jesús nos dice en el Evangelio de San Lucas: sean ustedes compasivos como su Padre es compasivo. El último paso que debemos dar es cumplir con la penitencia que se nos imponga. De nuevo, vayamos al catecismo de la Iglesia, que con toda la sabiduría de Dios nos explica que muchos pecados causan daño a nuestro prójimo. Es preciso hacer todo lo posible para reparar ese daño. La simple justicia lo exige. El perdón de nuestros pecados nos lava, nos borra, nos quita los pecados, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Debemos satisfacer de manera apropiada o expiar nuestros pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. Penitencia. La penitencia que el sacerdote confesor nos impone toma en cuenta nuestra situación personal, y el objetivo de la penitencia es buscar nuestro bien espiritual. Esta penitencia debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados que nosotros hemos cometido. El Catecismo de la Iglesia nos dice que la penitencia puede consistir en oraciones, ofrendas, obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que nosotros también debemos llevar. La palabra de Dios en Marcos 8 nos dice: si alguno quiere ser, dice Jesús, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde la vida por causa mía y del mensaje de la salvación, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde la vida? Y así, mis queridos hermanos, espero que las respuestas le hayan satisfecho y vamos a despedirnos diciendo juntos: Jesús, en ti confío.